Tengo el privilegio de compartir con ustedes esta enseñanza. Le doy gracias al Eterno y a nuestro Rab por darme la oportunidad de cerrar el libro de Shemot. Saben ustedes que es el libro que más me gusta de toda la Torá. ¿Cuántos libros tiene la Torá? 5, ¿ok? ¿Quién dijo 7? Si eso es un secreto que les enseñé una vez. Sí, porque algunos sabios dicen que son 7. Bueno, vamos a entrar en ese tema, eso fue clase de otro día, ¿ok? Pero básicamente son 5. Y de esos 5, el libro que a mí más me gusta es este, Shemot. Y nuestro Rab estuvo de viaje y tuve el privilegio de compartir varias porciones con ustedes. Y hoy tengo el privilegio de cerrar esta porción Pekudei. Por lo general, Vayakhel, la pasada, y Pekudei y esta se enseñan juntas, por lo general. Pero cuando tenemos un mes más en el año, entonces se enseñan separadas, como es este caso. Y antes de entrar en la parasha, un saludo para todos los que nos siguen en redes sociales. Saludo a la gente, siempre nos dicen que no los saludamos y hay que saludarlos. Saludo a la gente de Costa Rica, a la gente de México, a la gente de Colombia. Saludo a Nelson en Virginia, saludo a Joseph en Santiago de Chile. Saludo a todos aquellos que en Venezuela también nos siguen, saludos a la familia que nos siguen en Venezuela. Un saludo para todos, espero que sea de bendición esta porción, esta enseñanza. Y antes de entrar en la enseñanza, varias cosas. Tenemos una fecha muy especial, terminando hoy, Shabbat. ¿Alguien sabe en qué día estamos y en qué mes hebreo estamos? Adar. ¿Y qué día es? Muy bien. ¿Y qué ocurre el 7 de Adar? ¿Alguien sabe qué ocurre el 7 de Adar? Nació y qué más? Y murió. O sea, nació y murió. La misma fecha. Los sabios nos han enseñado que cuando alguien nace y muere la misma fecha, cumplió completamente la misión por la cual el Eterno lo envió a esta tierra. O sea que Moshe dice que cumplió completamente la misión. ¿Cuál fue la misión de Moshe? Sacar al pueblo de Israel de Egipto. Entonces fue el primer Mashiach, fue el primer redentor, ¿ok? Porque sacó al pueblo de Israel de Egipto. Y no solamente fue en un plano físico, sino también en un plano espiritual. ¿Qué significa Egipto? Esclavitud, muy bien. ¿Qué más? El mundo, muy bien. ¿Qué más? El pecado completo. Las artes ocultas de la hechicería, brujería, nigromancia, sabían incluso levantar a los muertos, ¿ok? De allá nos sacó el Eterno. ¿Qué significa eso hoy? Que todo aquel que ha practicado brujería, hechicería, gorería, encantamiento, sortilegio, consulta de muertos, aún esos pueden ser libres. Aún ellos pueden retornar al Dios de Israel y a su Torah. Aún aquellos que tienen problemas de adicción con las drogas, con el alcohol, con el juego, ¿ok? No importa la condición. Lo que nos recuerda el libro de Shemot es que podemos salir. Siempre estamos a tiempo de salir, pero es una decisión de cada uno. Muchas veces salimos y damos un paso hacia adelante y 2 hacia atrás. ¿Realmente salimos? No. Y se convierte nuestra vida en el ciclo del hámster. ¿Ok? ¿Saben cuál es el ciclo del hámster? Ahí metidos en la ruedita. Y entonces usted cree que avanza, pero ya no sabe si avanza o retrocede. Y termina hablando solo. ¿Ok? Ya no sabe ni siquiera en lo que cree. Y hemos hecho un tránsito, la mayoría de nosotros que provenimos del cristianismo, bien sea católico o evangélico, hemos hecho un tránsito y hemos podido llegar a la luz de la Torah. Amén. Y hemos podido reconocer que Yeshua no es Dios, pero sí que es Mashiach, HaMashiach. ¿Okay? Y a lo largo de la historia de Israel han habido muchos intentos de Mesías. Muchos. Este jueves vimos una clase sobre eso. ¿Quiénes estuvieron en la clase del jueves? ¿De qué hablamos el jueves? ¿Cuál fue el intento de Mashiach más conocido en la historia de Israel?
Para los que estuvieron en la clase, vi varios que levantaron la mano. ¿O en qué clase estuvieron? Porque aquí dice Pecudei. ¿Y Pecudei qué significa? Cuentas de. ¿Ok? Esta es una parashá de rendir cuentas. Así que la primera reflexión que yo tengo que tomar de esta porción es que hoy, si usted está aquí, no es por casualidad. No fue porque quiso. ¿Ok? No fue porque su hermana la invitó. ¿Ok? Si usted hoy está aquí, es porque el Eterno le permitió estar aquí. Y tiene un propósito con ello. ¿Y saben cuál es el propósito? Que rindamos cuentas, que nos pongamos a cuentas. Porque hoy termina un sefer, un libro, y va a empezar uno nuevo. ¿Va a empezar cuál? Vaikra, el libro del sacerdocio, un libro de mucha santidad. Entonces, en otras palabras, el Eterno hoy nos dice, sé que se han equivocado, sé que han pecado, sé que fallan, pero hoy es una oportunidad para que se pongan a cuentas conmigo. Y empecemos con borrón y cuenta nueva. ¿Estamos dispuestos o no? ¿Estamos dispuestos o no? Porque salir de Egipto no significa simplemente salir de un lugar geográfico. Salir de Egipto es sacar de nuestro corazón todo aquello que no nos permite acercarnos al Dios de Israel. ¿Ok? Y eso se resume en una palabra: tradición. ¿Cuáles son mis tradiciones que no me permiten acercarme al Dios de Israel y a su Torah? Por ejemplo, cuando salieron de Egipto, tenían la costumbre de adorar ídolos, ¿cierto? Y entonces, ¿qué fue lo primero que hicieron cuando Moshe, su guía, se les perdió? El becerro. ¿Y por qué hicieron el becerro? Pues porque esa era la costumbre, esa era la tradición. Lo que tenemos que preguntarnos hoy es, ¿cuáles son mis tradiciones que no me dejan acercarme a mi Dios? ¿Cuáles? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes tienen clarísimo cuál es el día que el Eterno ha hecho? Shabbat, ¿ok? Y Shabbat no es ni una misa ni un culto. Shabbat es un día, ¿ok? Que empieza el viernes en la tarde noche y termina el sábado en la tarde noche. Y este Shabbat que termina es el 7 de Adar y va desde esta noche hasta mañana en la noche. ¿Qué recuerda entonces todo el pueblo de Israel el 7 de Adar? Que hubo un gran hombre que nació y murió en esa fecha para traer libertad. ¿Ok? Un gran hombre, Moisés. Y él dijo, profeta como yo os levantará el Eterno, y a él obedecerás. ¿Y saben quién fue ese profeta? Yeshua. ¿Ok? Yeshua. Entonces hay una conexión intrínseca entre Moshe y Yeshua. Porque Moshe fue el primer gran intento de Mashiach y Yeshua fue la máxima expresión de ese intento de Mashiach. Pero en el medio hubo varios intentos. Para los que estuvieron en la clase, pero no lo recuerdan, no sé en qué clase estuvieron, el intento de Mashiach más renombrado es Bar Kokhba o Bar Kokhba. ¿De qué año estamos hablando? Muy bien, 131 al 133. Un gran rabino, el rabino Akiva, no me crean a mí, investiguen, el rabino Akiva creyó que un gran líder militar, general de Israel, llamado Bar Kokhba o Bar Kokhba, cumplía con todo lo necesario para ser ordenado Mashiach. Y fue proclamado Mashiach. Y el pueblo también creyó que era el Mashiach. Y como yo sé que ustedes estudian, ¿para qué les sigo contando la historia, cierto? ¿Qué ocurrió con el rabino Akiva y con Bar Kokhba?
le dijeron a los romanos, recuerden que en esa época, año 131 al 133, ya había muerto nuestro maestro, ya el Eterno lo había resucitado, ya había ascendido a los cielos, y en el año 70 se da la destrucción del templo, del segundo, ¿ok? Se da la revuelta de Bar Kokhba, y entonces esa revuelta le dicen a los romanos, este es nuestro Mesías. Un Mesías rey, Melech, y viene a colocar a Israel en el sitio que le corresponde. ¿Y qué le dijeron los romanos? No, claro, con mucho gusto, estamos de acuerdo, tienen ustedes toda la razón. Mataron a todos. Los expulsaron de Jerusalén. No se permitió la entrada de ningún judío a Jerusalén. Y ahí es donde empieza una historia nefasta hasta hoy. Porque Adriano, que era el emperador romano, para borrar de la historia de Roma a Israel, le cambió el nombre. ¿Y saben qué nombre le colocó? Palestina. Y aparece hoy la Palestina reclamando derechos que son dueños de. Por una mala decisión de un gran sabio, que al final era un hombre y se equivocaba, como cualquier hombre, como cualquiera de nosotros, al escoger a un Mashiach. Y resulta que ese no era el Mashiach verdadero. Y hasta hoy, cuando se va a Israel, se puede ir a Masada. ¿Cuántos han ido a Masada? ¿Y a qué sube uno a Masada? ¿Qué se ve en Masada? ¿Qué se ve en Masada? ¿Qué se recuerda en Masada? Ajá. Ajá. Muy bien. Y Masada es la última fortaleza de esa mala decisión, donde murieron muchísimos por equivocarse a la hora de saber quién era el Mesías. Y en este Pecudei, en esta rendición de cuentas, ¿usted tiene claro quién es su Mesías? Porque Jesús y Yeshua no es lo mismo. ¿Ok? Jesús es un personaje inventado por Roma. Yeshua es un hombre judío que cumplió como rabino y vivía como un judío porque era de familia judía, teniendo discípulos judíos y encomendándoles a ellos una gran misión: abrir las sinagogas a los gentiles como usted y como yo. Y por eso hoy estamos aquí, porque Él pagó un precio de sangre por cada uno de nosotros. Así que si usted cree que Yeshua y Jesús es lo mismo hasta hoy, por favor llámeme, con mucho gusto le explico. Porque usted está MFT, si cree eso, mirando fuera de la Torah. ¿Ok? Porque Yeshua fue un hombre, nació como judío, se crió como un judío. Los textos dicen que como era su costumbre iba a Shabbat, a la sinagoga. Y lo llamaron a leer, así como ustedes vieron que leímos hoy. Y leyó el Maftir. ¿Cuál es esa porción? La de la Haftará. ¿Ok? ¿Y qué dijo ese día? Hoy esta palabra se ha cumplido. Ese es nuestro Mesías, que lo conocimos como Dios, pero en la misericordia del Eterno pudimos salir de allí. De allá nos sacó el Eterno. ¿Amén o no? ¿Estamos claros? Entonces, esta es una porción de rendir cuentas, de revisarnos a nosotros mismos y saber hasta dónde la tradición me aleja de la Torah. Por ejemplo, ¿a cuántos de ustedes les enseñaron a celebrar Navidad? ¿A cuántos de nosotros nos bautizaron en una pila bautismal? Y luego, para reforzar eso, nos bautizaron en un río o en una piscina. ¿No? ¿Cuántos de nosotros, ante un plato de comida, sin importar cuál fuera, decíamos, tú me lo das, yo me lo como, amén? Porque en Él todo se ha santificado. ¿Ok? Bendecíamos los alimentos, ¿no?
Y aquí aprendimos a bendecir al dador de los alimentos, que es completamente distinto. Y así como nuestras tradiciones ponen una distancia entre nuestro Dios y la Torá, así también Moshe quiso rendir cuentas delante del pueblo. ¿Me das por favor los temas de la parashá, si son tan amables? Mire, esta es una porción de numeritos, ¿ok? Así que si usted en el colegio fue malo para matemáticas, con la Torá le toca que aprender las matemáticas del Eterno, ¿ok? Porque hay que rendir cuentas, siempre. Si usted está casado, el esposo tiene una cobertura que es Hashem, la esposa tiene una cobertura que es su esposo, y los hijos tienen una cobertura que es su madre. Y esa es la empresa más grande que se forma, la familia. Y en esa empresa hay que rendir cuentas. Y cada uno debe tener un lugar, una ocupación, un rol específico. Porque el Eterno desde el principio dijo que lo único que vio que no era bueno era que el hombre estuviese solo. Y no dijo entonces se unirá el hombre con el hombre y la mujer con la mujer, sino que dijo se unirá el hombre con la mujer y serán una sola carne. Y dejará al hombre a su padre y a su madre. Por eso es que cuando nos casamos no podemos seguir viviendo con nuestros padres. El que se casa, quiere casa. ¿Ok? Nos toca. Es parte del proceso de la Torá. Porque si no, estamos yendo contra la Torá. Y nos metemos en problemas. ¿Es sencillo o no? Los que nos complicamos somos nosotros. ¿A cuánto nos enseñaron que no era momento para diezmar? Ya no era necesario diezmar, no hay templo, no hay levitas. Usted puede dar una ofrenda de su corazón, o sea, lo que usted quiera. O de limosna. ¿A cuánto les tocó dar limosna en algún momento de su vida? ¿Sí? ¿Cierto? Pues eso no es lo que dice la Torá. Y entonces, ¿hasta dónde nuestras tradiciones nos distancian de Dios? Y aquí tenemos, dame los temas por favor. Y aquí tenemos 13 temas al menos, 13 temas, que ustedes los pueden encontrar si estudian, si investigan. Estamos en la última porción de Shemot, hoy terminamos el libro de Éxodo, de Shemot. Y vamos a encontrar temas diversos. Por lo general, es una repetición de todos los temas que ya se han tratado. ¿Cuántos preceptos tenemos en esta parashá de los 613? En esta parashá no tenemos. ¿Quién opina distinto? No tenemos ningún precepto en esta parashá. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Si no tenemos ningún precepto. Vamos a hablar de unos temas importantísimos, como por ejemplo un texto maravilloso que cuando era predicador cristiano nunca lo pude entender y solo lo entendí cuando llegué a la Torá. Y un texto que dice que Él tabernaculizó. Y eso lo han enseñado y lo enseñé terriblemente mal y que el Eterno me perdone. Por eso cada vez que puedo enseñar esta parashá me emociono, porque sé que mi Dios me está dando la oportunidad de reparar como maestro las barbaridades que una vez dije. ¿Ok? Dame la siguiente, por favor. Vamos a empezar con el primer tema. Miren esto. 2 tabernáculos. Aquí hay un secreto. Solo en el primer verso de esta parashá hay un secreto. Desde el hebreo. ¿Ok? Desde el hebreo. Miren lo que dice. Este es el primer verso. ¿Qué dice aquí para los que leen hebreo? Pekudei, Amishkan, Mishkan. Entonces, ¿sí ven que se repite esta palabra? ¿Cuál es esta palabra? Ha-Mishkan y aquí Mishkan. Es decir, ¿qué dicen los sabios? Escuchen esto, que como aquí dice Ha, ¿sí ven? ¿Sí ven la ahí? Como aquí dice Ha-Mishkan y aquí Mishkan, dicen, este es un tabernáculo y este es otro. ¿Cómo así? ¿Quién nos dijo que eran 2 tabernáculos? ¿Cuántos se hicieron? ¿1 o 2? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se hizo 1 o 2?
Uno, ¿cierto? Pero les voy a pedir un favor que no me quiten el texto y son tan amables. Pero ¿qué dice aquí? Ha-Mishkan. Y aquí Mishkan. ¿Recuerdan que decimos Mashiach y Hamashiach? ¿Quién es Mashiach, por ejemplo? Denme un ejemplo de un Mashiach. Moshe, muy bien. Muy bien, Joseph. David, muy bien. Sansón, por ejemplo. ¿Ok? Son sinónimos de Mashiach. Pero ¿quién es Hamashiach? Solamente Yeshua. ¿Tenemos claro ese concepto? ¿Ok? Muchos intentos de Mashiach, pero uno solo, Hamashiach. Asimismo el texto nos dice que hay un Ha-Mishkan, pero también nos dice que hay un Mishkan. Solo lo podemos encontrar desde el hebreo, que es increíble. Ahora mire lo que dice. Esta palabra es muy importante, espero que la investiguen. Aedud, ok, Asher, Pu, Kad, Al, Pi, y aquí aparece un personaje importantísimo, Moshe. Y aparece Moshe con una palabra al lado que es Abodad. ¿Qué es Abodad? Su servicio. Abodá es servicio, el servicio que yo presto. Y aquí viene la segunda reflexión de esta mañana. Si yo no vivo una vida para servir, yo no sirvo para vivir. Y eso no la sabemos de memoria. E inflamos el pecho diciéndolo. ¿Cuánto servimos? ¿Se ha preguntado usted, yo para qué sirvo? No vaya a creer que la respuesta es para nada. ¿Ok? Porque el Eterno nos puso a todos en este plano con un propósito. Desafortunadamente, escuchen esto, la mayoría de personas fallecen sin haberse dado cuenta cuál fue el propósito por el cual el Eterno lo puso en este plano. ¿Sabe usted cuál es su propósito? Porque nuestro Mesías nos dejó un propósito. ¿Cuál fue el propósito? Id hasta lo último de la tierra, ¿y qué? Y haced discípulos, rescatarlos, así como nos rescataron a nosotros. Es decir, que las congregaciones que tienen clarísimo que el Eterno es uno y que Yeshua es su Mesías, deberían estar atiborradas. Y deberíamos de tener 10, 20, 30, 50, 200 congregaciones en el mundo. ¿Por qué? Porque fue la misión que nos encomendaron, el propósito. En otras palabras, nuestro maestro nos dijo, si ustedes no tienen un propósito de vida, yo les voy a dar uno. ¿Cuál va a ser su propósito de vida? Transmitir la misma bendición que ha llegado a su vida. ¿Cuál? La Torá. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos sirviendo? Porque yo tengo que mirar a mi lado y saber que ese que está ahí es un fruto de mi abodá, de mi servicio. Y si usted mira a un lado y al otro y no ve a nadie, no se preocupe, tranquila. Ocúpese. ¿En qué? En poder cumplir la misión que nuestro maestro nos ha dado. Porque nadie teniendo una lámpara la pone debajo de una mesa. Y todos nosotros somos candelabros, lámparas. ¿Están conmigo o no? Ahora mire esto. Aleviín, ¿qué quiere decir? Que los levitas cumplían un papel específico dentro del Mishkan, ¿ok? Veía, aquí que dice, ¿quién me dice aquí qué dice? Itamar, Ben, Aarón, a Cohen. Es decir, Moshe va a rendir cuentas, pero también dice que él delegó, ¿ok? Yo voy a rendir cuentas, pero dentro de los levitas, yo delegué en uno la función de llevar la contabilidad. ¿A quién le delegaron esa función? Itamar, ¿hijo de quién? De Aarón, el Cohen. Entonces, para que no quede dudas,
Moshe dice, Itamar, traiga los libros, toda la congregación aquí y abra esos libros. Vamos a rendir cuentas usted y yo, porque ambos somos responsables. Y ahora se van a dar cuenta de algo. Primero, la palabra Mizcán se repite 2 veces, ¿ok? Ahora la pregunta es, ¿por qué se menciona 2 veces esta palabra Mizcán? Y aquí vienen varias opiniones. El Mizcán hace alusión a las Eiriot, que significa cortinas o paños. Es decir, que estamos hablando de un Mizcán que hace referencia a las divisiones que ese Mizcán tenía. ¿Recuerdan que el Mizcán tenía 3 partes? ¿Cuáles eran las 3 partes? Atrio, lugar santo y lugar santísimo. ¿Ok? ¿Cómo se dividían esos lugares? Con cortinas. ¿Ok? Mientras que Mizcana Edud hace referencia a toda la tienda. Es decir, ¿qué es lo que nos están diciendo los sabios? Este Hamishkan se refiere a toda la tienda. Este se refiere solo a las divisiones de las cortinas. Pero lo más importante está aquí. La Torá es la que le confería sentido al Mizcán y no al revés. ¿Qué era lo más importante que había dentro del Mizcán? El arca. ¿Por qué el arca? Porque el arca contenía ¿qué? Las tablas. Y justo cuando los querubines quedaban enfrente, ahí reposaba la presencia de Hashem. Es decir, que el Mizcán sin el arca y el arca sin las tablas carecían de importancia. Y aprendemos el tercer principio de esta mañana. Hay unas normas de sujeción de servicio, ¿ok? Y eso lo entendemos de una manera más fácil cuando hablamos del cuerpo del Mesías, ¿ok? ¿Quién es la cabeza de ese cuerpo? ¿Quién es la cabeza del cuerpo del Mesías? Yeshua, por eso es el cuerpo del Mesías. Y todo lo demás somos parte de ese cuerpo. Entonces no todos somos brazo, ni todos somos pie, ni todos somos ojo. Pero todos somos importantes en ese cuerpo del Mesías. Ahora, ¿cuál es la función que usted cumple dentro del cuerpo del Mesías? ¿Cuál? ¿Solo venir y sentarse y decir amén? ¿O quedarse dormido o dormida? ¿Venir a tomar café? No. Debemos de tener un propósito. Y dentro de ese cuerpo de Mesías, todos tenemos un servicio. Todos. Y todos esos servicios son igual de importantes. Porque lo hacemos con amor. ¿O no? ¿O no? Esta no es una mega iglesia, ni ustedes vieron llegar ahora al rap en el helicóptero. No hay helipuerto aquí. ¿Ok? Y si fuésemos millonarios, había que distribuir la riqueza entre cada uno de nosotros para que a ninguno le faltara. Eso nos marca la congregación de nuestro maestro. Es un orden establecido. Hay un orden congregacional. Hay una manera de servir. Si las tablas de la Torá no hay Mizcán, ¿ok? Lo más importante que usted debe saber es que ese Mizcán, que lo hicieron con donaciones y con tanto amor, contenía lo más importante, el arca. Y el arca contenía lo más importante, ¿qué? Las tablas de la Torá. Y por eso la presencia divina moraba en el Mizcán. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Sí o no? Bueno, dame la siguiente, por favor. Sigamos con los 2 tabernáculos. Miren esto. Hay un gran sabio que se llama el Hatán Sofer. ¿Y qué enseña? Enseña que Moshe, escucha esto que le voy a decir, que Moshe había construido un Beit HaMidrash al lado del Mizcán. Y este Beit HaMidrash también era llamado Mizcán. Estos eran los 2 tabernáculos, en el Beit HaMidrash para Torá y el Mizcán para la abodá de Aarón. ¿Recuerdan ustedes que a la hora que hemos estudiado Shemot, recuerdan que sobraron materiales o no recuerdan?
Trajeron tanto, tanto, tanto que ¿qué pasó? Sobró. Entonces los sabios se preguntan, ¿y qué se hizo con todo eso que sobró? Eso no fue que Moshe dijo, ay, Joseph, ya terminamos el Mishkan, entonces venga, ayúdeme a contar, y esto para usted y esto para mí. De ninguna manera. De ninguna manera. Porque era congregacional. Era de todo el pueblo. Entonces los sabios dicen, ¿qué hizo entonces Moshe con lo que sobró? Y entonces el Hatán Sofer nos dice, lo que él hizo fue un Beit HaMidrash, es decir, una casa de estudio al lado del Mishkan. Y todo el pueblo le llamaba a esa casa de estudio Mishkan también, porque fue hecho con los materiales que sobraron de todo lo que se recogió para el Mishkan. En ese Beit HaMidrash, Moshe enseñaba Torah. Y en el Mishkan, Aarón hacía el servicio. ¿El servicio qué? De los sacrificios, de la menorá, del ketore, del saumerio. Y aquí es donde el Midrash dice, de todos estos sobrantes de las donaciones fue que Moshe pudo construir este Beit HaMidrash. El Mishkan para el estudio de la Torah, en donde Moshe enseñaba Torah, y el otro Mishkan en donde los Kohanim hacían su servicio. ¿Qué aprendemos de esto? ¿Qué aprendemos de esta reflexión? Que era más importante el estudio de la Torah que el mismo servicio del Cohen. Porque si no se estudia la Torah, no se va a saber cómo vivir. Por eso ante la pregunta, ¿qué es más importante? ¿Estudiar Torah o vivir Torah? La respuesta es estudiar Torah. Porque si no estudiamos la Torah, no sabemos cómo vivir. Entonces, ¿por qué la gente come cerdo? Porque no estudia la Torah. ¿Por qué la gente roba los diezmos? Porque no estudia la Torah. ¿Por qué la gente no guarda Shabbat? Porque no estudia Torah. Porque no estudia Torah. La respuesta está ahí. Ese es nuestro mapa. Si estudiamos la Torah, vamos a saber cómo afrontar esa ruta. ¿Qué dice Rav Shaul? Mal conocido como Pablo. ¿Cómo aprendió Rav Shaul que era avaricia? Por lo que decía la Torah. Si no, él no se había dado cuenta. ¿Ok? Y había seguido cobrando impuestos como loco. Pero ¿qué fue lo que lo despertó a darse cuenta que era avaricia? Estudiar la Torah. Así que si usted tiene alguna duda de lo que usted es, de lo que usted cree, de cómo usted debe servir, la respuesta es sencilla: estudia Torah. Y usted tiene una gran bendición en nuestra congregación. A falta de un gran maestro, tiene otro. No tan bueno, pero tiene otro. Entonces usted tiene dos maestros que le pueden orientar en todas las dudas que usted tenga. Y sin embargo usted sigue con el rabino.com. ¿Ok? Y entonces usted me llama y me escribe: Rab, es que yo leí que. Rab, yo leí que nos podemos emborrachar en Purim. ¿Cuántas botellas llevo? Y falta el pollo. Y pensando en qué botella va a traer. Está MFT, que está mirando fuera de la Torah. ¿Estamos claros hasta aquí? Dame la siguiente, por favor. Aquí vamos a empezar un tema que es un tema que produce escozor. ¿Saben qué es escozor? Salpullido. Le empieza a la gente a salir ampollas, granitos. ¿Saben por qué? Porque es un tema que se llama cuentas claras. Cuentas claras. Y aquí viene un ejercicio que les voy a pedir a todos que hagamos. Pónganse de pie un momento, por favor, si son tan amables. Así no se me duermen. Erlinda se puede quedar ahí, el Rap también. Tranquilo, Rap, ¿no te parece? Vamos a hacer un ejercicio. De frente. Primero miren hacia arriba. Luego miren hacia el frente. Luego miren hacia abajo. Y cuando lleguen a su casa,
Párense enfrente de un espejo y mírense a ustedes mismos. Y pregúntense si las cuentas están claras. Con Hashem primero. Con mi prójimo después. Con los que creo que son inferiores a mí. Y por último, conmigo mismo. Y el peor error, congregación, que podemos cometer es al mirarnos al espejo, engañarnos a nosotros mismos y creer que las cuentas están claras. Porque la mayoría de veces las cuentas no están claras. Pueden sentarse. ¿Qué significa esto? Significa que Moshe tuvo que salir a decir qué había hecho con todo lo que se había recogido. ¿Ok? Eso no es cuento que porque era Moshe. No, tranquilo, sí, como es Moshe, no. Ya, lo que usted quiera. De ninguna manera. ¿Ok? Al contrario, todos aquellos que hemos sido en un puesto de autoridad, que hemos sido puestos en un puesto de servicio, tenemos más obligación de rendir cuentas. Más obligación. Por ejemplo, el Beidín local, la Corte de Justicia de cada congregación, dictamina con qué periodicidad se rinden cuentas en una congregación. Estamos hablando de finanzas. No es en Shabbat. Todos aquellos que son miembros comunitarios tienen una reunión y se presenta el informe. ¿Cuánto recogimos y qué se hizo con el dinero y cuánto hay? Y a esa reunión no pueden ir amigos de la congregación, ni invitados. A esa reunión van solamente los que son miembros de la congregación. ¿Y qué lo hace a usted un miembro de la congregación? Diezmar. ¿Cómo sé yo que pertenezco a una congregación? ¿Cómo? Cuando diezmo. Y ahí surge la pregunta, Rab, yo no tengo trabajo, yo no tengo cómo diezmar. Usted sí tiene cómo diezmar, si no tiene trabajo. ¿Ok? Sí tiene cómo diezmar. Que no quiera hacerlo es otra cosa. Pero si usted no tiene un empleo, usted tiene cómo diezmar en la congregación. Entonces, ¿qué es lo que hace a alguien, un miembro comunitario? Que diezme. Si usted no diezma en la congregación, usted es amigo de la congregación, usted es un invitado de la congregación, usted es un acompañante de la congregación, pero usted no es un miembro de la congregación. ¿Estamos claros hasta aquí? Entonces, el Divrei Israel enseña que esta palabra, ¿cuál es esta palabra? Pekudei, no solamente significa cuentas claras. Y aquí viene el segundo secreto de esta mañana. Pekudei no solamente significa cuentas claras, sino que de acuerdo a Bamidbar 31:49, la palabra Pekudei también puede ser traducida o entendida como falta. Y entonces la pregunta que tengo que hacerme en este instante es, en esas cuentas claras, ¿qué es lo que me hace falta? Porque quizás yo digo, es que ya llevo 5 años en esta fe, 10 años, 20 años, 30 años, 50 años. Tengo clarísimo que Yeshua y Jesús no son lo mismo. Pero hay algo que no me deja entender y yo sigo creyendo que Él tiene algo de divino. Ahí hay que revisarse. Resulta que yo tengo clarísimo que tengo que guardar el Shabbat, pero yo prefiero quedarme en mi casa en el sofá o en la cama. Yo guardo el Shabbat. ¿En serio? Sí, Rab. ¿Cómo? Así vea. Entonces hay que revisarse para ver cuál es el concepto que tengo claro. Yo tengo clarísimo, Rab, pero lo tengo clarísimo, Rab, que así como Abraham diezmó a Melquisedec sin haber templo y sin haber Torah, yo también tengo que diezmar. Yo lo tengo clarísimo. Pero es que, Rab, con lo que yo me gano no me alcanza para vivir. Entonces yo doy una ofrenda. Hello. Revísese. ¿Por qué? Porque las cuentas no están claras.
Como tampoco es coherente que yo creyéndome el más siervo, el más servidor, y por amar a mi prójimo me saque el pan de la boca para ayudar a otro. Porque eso también va contra la Torá. Porque Yeshua dijo, amarás a tu prójimo, y no estaba diciendo un mandamiento nuevo. Estaba diciendo algo que Moshe ya había dicho. Beata lereaja camoja. Entonces esa historia que muchos dicen, es que yo soy, y suspiran, yo soy tan dador, que mire, yo me saco el pan de la boca. Usted es un irresponsable. Primero tiene que asegurar su estabilidad y la de su casa, y ayude con generosidad. Cada vez que me hacen esta pregunta les explico de la misma manera. ¿Cuántos se han montado en un avión? Levanten la mano los que han montado en un avión. Cuando usted va en un avión, la azafata le explica, si el creador no lo permita, tenemos una despresurización, van a salir unas máscaras, y ella le dicen, primero póngale la máscara a los que están al lado, ¿sí o no? No. ¿Qué le dicen? Primero póngase la máscara usted, y después ¿qué? Ayude a los otros. Y si el creador no lo permita, esto llega a caer al mar, van a salir unos ¿qué? Flotadores. ¿Ok? Aquí tiene hasta una linternita y por aquí usted sopla. Entonces, ¿qué le dicen? Primero póngale los flotadores, los salvavidas a los demás. No, ¿qué le dice? Primero póngaselo usted, y después ¿qué? Ayude a los demás. Entonces, desafortunadamente, muchas veces, como esposos, como padres, como hijos, como líderes, cometemos el error de creer que mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis padres están por encima de mí. Y el único que está por encima de mí es Hashem. Entonces, si yo quiero ayudar a mis hijos de buena manera, no es dándole todo. Es yo enseñándoles con mi ejemplo. Vea, hágale que son las 11 de la madrugada, levantes a trabajar. No, papá, mamá, es que no he podido encontrar un trabajo que empiece a las 3 de la tarde porque a mí me cuesta madrugar. Pero yo algún día me voy a ir, y tiene 36. Usted es un mal padre delante de Hashem. ¿Por qué? Porque el sentido de la responsabilidad es una virtud que esta porción nos recuerda. Moshe le dijo a Itamar, a mí me han dado una responsabilidad, la voy a delegar en ti. Vamos a tener una responsabilidad compartida. Y desafortunadamente en muchas parejas la responsabilidad es de uno solo, toda la vida. Y entonces, ¿por qué no florece el amor? Porque ese ya está cansado de ser el que produce, lleva el dinero, aparte de eso lava, plancha, cocina. No funciona así. Porque es que la Torá no es un cuento de historias. La Torá es un libro profético y un manual de vida. Y si no le encontramos la implementación en nuestra vida, también estamos equivocados. Porque el Eterno nos dejó ese manual de vida, ¿para qué? Para vivir. Por eso es que los sabios dicen, todo el que se aferra a la Torá, no muere. Ustedes sí sabían que Aarón a Cohen, para poder morir, tuvieron que quitarle las prendas de sacerdote, porque si no, no podía morir. ¿Por qué? ¿Por la santidad de la ropa? No, por la santidad del servicio. Lo mismo ocurrió con Moshe. Lo mismo ocurrió con Yeshua. Yeshua, como hombre que fue, hace poco hablaba con alguien que me decía sobre que Jesús era Dios, y yo le dije, tienes toda la razón. Jesús era Dios, Yeshua no. No, ¿cómo así? Es que usted me enreda. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Si Jesús y Yeshua es lo mismo, no es lo mismo. Con mucho gusto le explico. Porque tenemos un problema en creer que Jesús y Yeshua es lo mismo y que era Dios. ¿Saben cuál? Que el mundo se quedó 3 días sin Dios. ¡Oh! Antes no se acabó el mundo.
Porque se quedó 3 días sin Dios, o no se murió 3 días, o no. Y entonces se quedó el mundo sin Dios. Son cosas que tenemos que pensar con coherencia. Y tenemos que ir a investigar cómo la manipulación de Roma ha tergiversado los conceptos hebreos de la Escritura. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta aquí? Entonces estamos encontrando una porción donde hay que rendir cuentas. Y esta traducción de pecudei, ya no solamente como cuenta, sino como falta, mire lo que me enseña. El pasuk, el verso dice, ¿qué dice aquí? Ele pecudei amiscan. Es decir, en una generación donde falta, traduciendo esta palabra como falta, donde falta el miscan a causa de los pecados del pueblo, lo único que hace que la presencia del Eterno esté con nosotros es el estudio de la Torah. Pregunta, ¿tenemos en este momento templo? No. ¿Desde qué año fue destruido? Desde el año 70. Es decir, llevamos más de 2000 años sin templo. ¿Sí o no? Pero la presencia del Eterno está con nosotros. Claro. ¿Y sabe cuándo esa presencia está más con nosotros? Cuando estudiamos Torah. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo usted invierte en el estudio de la Torah? ¿Cuánto tiempo? ¿O usted no sabía ni qué parashá era hoy? Usted llegó, voy a ir a la congregación. Hoy no es que era la fiesta de Purín. ¿O a qué es que venimos hoy? No, ni sé qué parashá, no sé ni en dónde estoy. Yo voy para donde va. Y detrás de Erlinda, porque Vicente va. ¿Cuántas horas tiene un día? 24. ¿Cuántas horas tiene una semana? No de 7 días, sino de 6, porque solo contamos 6 días. ¿Cuántas? 24 por 6. 144, 134. 144. ¿Usted sabe cuánto tiempo tendríamos que estudiar a la semana la Torah? ¿Sabe cuánto? Mínimo 15 horas. Entonces vamos a rendir cuentas. Mire para arriba por favor. ¿Está mirando para arriba? Piense, ¿cuántas horas de la semana usted estudia Torah? ¿15 al menos? Si la respuesta es no, baje la cabeza e inclínela, porque debe tener temor de Hashem. Porque no le dio la Torah para que tenga un poco de libros ahí arrumados en su biblioteca. Ahora hasta digitales la encuentra. Nos dio una Torah y una porción semanal para que al menos invirtamos 15 horas de la semana estudiándola. Ay, Rap, pero es que yo no tengo tiempo. Yo con todo lo que trabajo. Entonces, ¿qué es más importante? Yo también trabajo. Al Rap y a mí no nos sostiene la congregación. Yo nunca he recibido $1 en ninguno de mis 20 años de servicio. Y el Creador permita, nunca lo voy a recibir. Me gusta antes dar mi maaser y mi sedacá. Y entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, yo hoy estoy despierto desde las 3:30 de la mañana. Porque tengo un privilegio y una responsabilidad delegada por mi Rab. Y delegada por Hashem. Y entonces, ¿qué voy a venir aquí a ustedes? ¿A ponerles un video de otro maestro y decirles, sentémonos a ver esta enseñanza? Pero ¿y su responsabilidad cuál es? Porque su responsabilidad primero es con usted y luego con todo su entorno. Entonces, si usted es padre, ¿cuántos somos padres de familia? Si somos padres de familia, tenemos una responsabilidad con nosotros de aprender Torah para poder enseñarle a nuestros hijos Torah. Porque el mismo Shema dice que no se apartará ni de día ni de noche. Cuando estemos de camino y al acostarnos, hablaremos de ella. ¿Lo dice o no lo dice? Entonces yo tengo que estudiar Torah para poder vivir Torah.
¿Alguien que fume le va a poder exigir a su hijo que no fume? Claro, puede exigirle, pero el hijo le va a reír, va a decir, ay, pesar, ya los años. No es consecuente. Si tu hijo no te ve estudiando, él no va a estudiar. Si tu hijo no te ve sirviendo, él no va a servir. Si tu hijo no te ve guardando Shabbat, nunca lo va a guardar. No importa qué distantes nuestros hijos sean de nuestro Dios y de su Torah, tienen que saber que de viernes a sábado yo estoy desconectado del mundo, porque estoy conectado con mi Dios al 100%. Si a usted le sigue sonando el teléfono en Shabbat para ofrecerle trabajo, es porque usted no ha sido claro con sus clientes que usted tiene un día que es para su Señor. Ustedes saben que nosotros somos agentes de seguros y los clientes por lo general no saben ni qué clínica les toca, ni qué médico les toca, ni nada. ¿Y saben qué les toca a mis clientes? No enfermarse en Shabbat. No pueden. Porque ni la asistente los atiende en Shabbat. Porque ni mi empleado trabaja en Shabbat. Porque la escritura dice, ni el buey. Ni el buey. ¿Ustedes saben que mis perros saben cuándo llega Shabbat? ¿Y saben por qué mis perros saben que llega el Shabbat? Porque durante toda la semana no cenan en la noche, solamente comen el almuerzo. Pero durante Shabbat saben que hay cena. Entonces ellos ya saben que llega el Shabbat. Y algunos de ustedes los conocen. Y saben que llegó Shabbat. ¿Cuál es la diferencia que yo hago en mi vida frente a Shabbat? Ahora llego a la casa igual a prender un televisor y a sentarme a ver televisión. Llamo a la amiga de toda la semana a hablar de los mismos chismes de toda la semana. Llamo al compañero de trabajo a quejarme de todo lo que me quejo en la semana. Porque cuando tengamos nuestro lugar propio, vamos a estar en Shabbat desde que lo abrimos hasta que lo cerramos. Y ahí quiero verlos. Y no quiero verlos así. No, porque vamos a estar danzando, vamos a estar estudiando, vamos a estar alabando a Hashem. Porque es un día. Amén. Cuando nosotros rendimos cuentas, si son tan amables, esta traducción de esta palabra falta, lo que me hace pensar a mí es, ¿qué hace falta en la rendición de cuentas que hago delante de Hashem para mí y para mi entorno? Si usted es casado, si usted es casada, ¿qué hace falta en esa relación? Si usted es padre, ¿qué hace falta en esa relación? No hemos sido llamados a ser amigos de nuestros hijos. Es una mentira de la psicología. La Torah no dice eso. Nosotros hemos sido puestos para ser padres. Y todo padre que ama, corrige. ¿Se fueron o siguen aquí? Tal como dice la Gemara, desde el tiempo en el que Beit HaMikdash fue destruido, el único lugar donde se encuentra Hashem es en los 4 codos de una medida en donde se estudia Torah. Cuando usted se sienta frente al libro, mire sus codos. En ese espacio, en ese habitáculo, entre la Torah y usted, ahí está la Shejina que estaba en el Mishkan. Sobre la capará, sobre la cobertura del arca. Pero no es porque usted abra el libro y se quede dormido encima del libro. Es porque usted abre el libro para estudiar, para entender, para profundizar, para saber cómo vivir. Por ejemplo, nuestro maestro nos enseñó en qué horario es el mejor horario para orar. ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué pasaba con los discípulos? Entonces nos quedamos dormidos. ¿Ok? Nos quedamos dormidos. Porque Yeshua oraba entre las 3 y las 6 de la mañana. Entonces usted me dice, es que rayo, entro a trabajar a las 7, ¿a qué hora yo oro? Pregúntele a su maestro, a Yeshua. No, yo prefiero seguir durmiendo. Eso es problema suyo. Las cosas están claras. Las cuentas claras y el chocolate espesito.
un dicho de mi país. ¿Ok? Mire esto. Por esta traducción, es decir, por la traducción de que Pecudei también significa falta, esta traducción, ¿qué nos enseña? Que no solo de cuenta, recuento, sino de falta, es que un buen líder debe estar dispuesto a rendir cuentas detalladas sobre las finanzas de una congregación. A Moshe le tocó llamar a Itamar, sacar el libro de cuentas, todos los que son miembros del pueblo, les voy a rendir cuentas. ¿Por qué? Porque alguien podía haber levantado la mano y decir, disculpe señor Moshe, ¿qué se hizo con el kilo de oro que yo di? ¿Y Moshe qué tenía que decir? No, esperemos un proceso, es que se cayó el sistema y dentro de unos 6 meses le vamos a dar la respuesta. De ninguna manera. Itamar, abra el libro, responda, que es una responsabilidad de ambos. Mira esto que le voy a enseñar hoy. Esta labor la lleva a cabo en una congregación alguien que se conoce con el cargo en hebreo como Gabai. Un Gabai es un administrador, ¿ok? Y escuche esto, los que enseñamos Torah no debemos enterarnos del dinero que entra a la congregación. Es una recomendación de los sabios. ¿Saben por qué? Porque a la hora de tener una reunión, una consejería, una asesoría, nuestro juicio se puede nublar al saber que esa persona no diezma. O que no diezma lo que debe de diezmar. Porque cada vez que hablas con él te dice, uy Rab, gracias al Creador me está yendo tan bien. ¿Cierto, Melba? Ay, eso me ha salido trabajo. No es que yo no sé qué hacer con tanto trabajo. Y resulta que yo doy el sobre, donación, 4,50. ¿Cómo así? Entonces eso nubla la mente del maestro. Por eso la recomendación de los sabios es, necesitamos un Gabai. Y como Yeshua siempre envió Sugot, ¿qué significa Sugot? Parejas. En toda congregación debe haber al menos 2. ¿Ok? 2 Hasanín, 2 Morín, 2 de todo. Para que uno sea el guardián del otro, pero también el testigo del otro. Y en esta parte tan delicada que es la administración, estos 2 que cumplen ese papel, obviamente tienen que ser personas de testimonio y que cumplan con sus obligaciones financieras. Es decir, quien administra la congregación debe ser un miembro comunitario. 2, que diezmen. No puede ser alguien que no diezme, porque eso es no ser consecuente. Y tienen una responsabilidad muy grande. ¿Cuál es? Las finanzas. Porque estas siempre deben estar abiertas para todos aquellos que son miembros congregacionales. Y que se sepa cuáles son los destinos de los dineros. Yo he tenido el privilegio en estos 20 años de ser Gabai, de ser Hassan, de ser Moré y de ser Rab. O sea que he pasado por todos los puestos. Y he estado en congregaciones donde a nosotros nos han dicho, esta congregación hay que cerrarla. ¿Y por qué? No somos viables financieramente, Lorena, no somos viables. Yo la aprecio mucho, nos vemos por Zoom, no podemos reunirnos. ¿Cómo así? ¿Y ha tocado que hacer una reunión? Rab, ¿usted cuánto diezma? Erlinda, ¿usted cuánto diezma? Yo, si usted cuánto diezmo, yo diezmo tanto, públicamente. Ah, bueno, recogimos tanto, podemos sostener la congregación. Qué pena, pero usted está haciendo un mal trabajo como Gabai. Así es esto de claro. No somos una iglesia, somos una congregación, que tenemos un Dios de orden, que es Ribono Shel Olam, el amo del mundo y el dueño de todo. Y nos da de todo para que nosotros lo administremos bien. ¿Estamos claros? Por eso el papel que ustedes ven que hizo Itamar es el papel de ¿qué? De Gabai, administrador. Algo muy serio, porque es dinero. Dame la siguiente. Y ahora para que ustedes se den cuenta, esto nomás es un apunte para que ustedes se den cuenta la plática que se movió.
¿Ok? Aquí vamos a ver solamente lo que son los metales preciosos. Aquí no vamos a hablar ni de telas, ni de espejos. Aquí vamos a hablar solamente de 3 metales preciosos. Entonces miren el oro. Se recogieron 29 talentos y 730 ciclos, dice la escritura, ¿no? Ahora miren esto. Un ciclo pesa 17 gramos. Es decir, que 87.730 ciclos de oro por 17 gramos son 1.491 kilos de oro que se recogieron. 1.491 kilos de oro. Si le ponemos el precio de hoy, solo en oro se recogieron casi 100 millones de dólares. ¿Y quién tenía que rendir cuentas de esto? Moshe e Itamar. Y no se podía perder ni una moneda. Ahora la plata, ¿cuánto se recogió? Mire esto, en total se recogieron 5.130 kilos de plata. Y hoy la plata tiene un costo de 821 dólares. Es decir, que solo en plata se recogieron 4.200.000 dólares. Y viene el cobre. De cobre se recogieron 3.610 kilos. Y es el más barato hoy, 8,79. Es decir, que se recogieron 27.776 dólares. En total, si esta recolección la hacemos hoy y vamos a hacer el Mishkan y se recoge lo mismo, vamos a recoger 104 millones de dólares. Quiero decirles algo, congregación, esta es la cuarta reflexión de esta mañana. Yeshua dijo que los pobres los íbamos a tener toda la vida, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero no dijo que usted y yo éramos pobres. La pobreza no es una situación económica. La pobreza es una decisión, un estado mental. Usted decide ser pobre o no. Y como lo dijo Joshua, mi casa y yo serviremos a Hashem. Mi casa y yo serviremos a Hashem. Yo hace muchos años en mi vida decidí, financieramente hablando, que yo no iba a ser pobre. Yo no sé cuál es su decisión. Pero eso implica un orden en tu casa. Y aquí viene una reflexión en estas cuentas claras. ¿Cuál es el orden de tu casa? ¿Cuál es el orden que hay en tu casa? ¿Ustedes saben qué es un presupuesto? ¿Saben cuánto se ganan? ¿Y saben cuánto pueden gastar? ¿O solamente viven diciendo, use esa tarjeta que Dios nos bendecirá? Pues ese no es el Dios de Israel. Porque tenemos un Dios de orden. No, consigas a plata prestada, no importa cuánto nos cobren de intereses, que Él nos va a abrir puertas. Eso es ser irresponsable. Y ni en los colegios, ni en las escuelas, ni en las universidades nos enseñan inteligencia financiera. Pero la Torá sí. ¿Cuál es el antídoto para no ser pobre? ¿Quién me lo dice? Diezmar, Baruch Hashem. El antídoto para no ser pobre es diezmar. Usted no tiene un Dios de miseria. Y yo aquí no le estoy pidiendo el dinero a nadie para pagar la cuota de mi camioneta. Que eso quede muy claro. ¿Ok? Piense esto. El antídoto para evitar la pobreza, la miseria es el maaser, la sedaká. Con el maaser mostramos obediencia, con el diezmo. Y con la sedaká demostramos generosidad. Cuando al pueblo se le pidió, mire todo lo que se recogió. Y yo le doy la gloria al Eterno porque Mahanaín es una congregación que da a la hora de dar. Pudimos recoger más de $1,200 para ayudar en el proyecto de los Salmos y los Proverbios. Y eso me llena de alegría. Es una bendición. Que sepamos dar. Porque tenemos que aprender a ser dadores alegres.
Carita feliz. Usted no puede llegar aquí tocar porque el rabino con ese alegato, esa cantaleta que ya hasta me sueño que me estoy robando el diezmo. No, tenemos que ser dadores alegres, porque así como pasó en el Mizcán, que se recogió todo esto, el Eterno nunca te pide algo que antes Él no te haya dado. Pero somos tan descarados que nos da y no queremos dar. Y ahí es cuando abrimos la puerta de la ruina y la escasez. Si vivimos en escasez, en esta rendición de cuentas tenemos que pararnos frente al espejo y revisar cuál es el orden de nuestras finanzas. ¿Cuál es el orden de nuestras finanzas? Porque muchas veces entra dinero a nuestra vida, pero como entra, se va. Y es cuando tenemos que aprender a ser administradores. Diga conmigo Gabay. Tengo que aprender a ser el mejor Gabay, el mejor administrador de la empresa más grande que tengo, que es mi familia, mi casa. No hemos sido llamados a escasez. Y esto no es una prédica cristiana. Es porque conocemos al dueño del oro y la plata. Y por eso Él pidió oro, plata, cobre, pieles, madera, de todo. ¿De dónde venía la madera? De acacia. ¿Usted se ha puesto a investigar cuál era esa madera? No fue que encontraron un palo viejo y dijeron, ¿de dónde? Corte ese palo y hagamos. No, buscaron lo mejor. Y cuando vamos a la Haftará, encontramos el esplendor del templo de Salomón. ¿Cuántos son colombianos aquí? Levanten la mano. Los que son colombianos. ¿Cuántos sabemos que en Guatavita se dan las mejores esmeraldas del mundo? ¿Sí saben o no? ¿Sí saben que hay una historia que dice que Shlomo estuvo en Guatavita? Porque fue por lo mejor de lo mejor. Y cuando preguntó, ¿y esas piedras verdes para decorar el templo, dónde están lo mejor de lo mejor? Y estuvo en Guatavita. Por eso es que, no se rían. Por eso es que cuando Colón viajó, Colón no iba buscando si la tierra era plana y a qué hora se le caía el barco. Colón, como judío que era, viajaba con las cartas de navegación que desde Shlomo los maestros habían pasado a sus discípulos. Y él tenía muy claro para dónde iba. ¿O por qué creen que al primer lugar que llamó en América lo llamó Yeshua? ¿Y cuál fue ese primer lugar? El Salvador. Y hoy El Salvador está en un lugar que el Eterno lo tiene. Una nación que en menos de 2 años pudo erradicar la violencia. Gracias al Eterno por Nelson, que es del Salvador. Dame la siguiente, por favor. Vamos a terminar. La divinidad en el tabernáculo. Este es el tema más largo, pero ya no tengo tiempo. Entonces, esta tarde no tenemos clase. ¿Ok? Esta tarde no tenemos clase. Pero esta tarde, voy a tomarme 5 minutos más, ¿ok? Dámela por favor. Mire esto, Shemot 40:34. Esta cita es muy importante. Les voy a compartir una enseñanza, no creo que se la alcance a dar hoy. Esto lo aprendí hace más o menos unos 9 años con mi rabino en Colombia, el doctor Yohanan Barmoré, que el Eterno le bendiga grandemente. Esta cita dice: entonces una nube cubrió la tienda de reunión y la gloria, el esplendor del Eterno llenó el tabernáculo. Cuando yo leí esta cita y yo me preparaba para pastor en el seminario cristiano, yo leía esta cita y yo no la entendía. Y yo iba al griego y no la entendía, y yo iba al hebreo y no la entendía. Y yo decía, esta cita, ¿por qué no logro entenderla? Señor, revélame, ¿por qué no puedo entenderla? ¿Qué esconde esta cita? Y cuando llego a las raíces hebreas, ¡pah! Impresionante. Dámela por favor.
Este verso de la Torá nos recuerda a uno de la Bría Hadashá, el cual no había podido entender hasta cuando comprendí que Yeshua, nuestro Mashiach, era simiente de mujer y no Eloa. Yeshua es simiente de mujer. ¿Qué significa eso? Que es un hombre que nació de una mujer. Pero hasta ahí yo siempre había creído que él era Dios, como la mayoría de nosotros. Y entonces, este verso que está en Colosenses 2:9 dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque en él habita toda. Entonces, ¿cómo me vas a decir que no es Dios? Si el texto dice que en él habita toda la plenitud de la deidad. Y cuando me lo explicaron, más de 6 años estudiando en el cristianismo, y en 45 minutos lo entendí. Y es un tema que se los he enseñado a ustedes muchas veces. ¿Cómo se llama ese tema? Perdimos el tiempo, 5 años perdidos. Autoridad delegada. ¿Qué significa autoridad delegada? Explíquenmelo por favor, alguien. Y lo que esa persona decida es como si tú lo hubieras decidido. Y lo que esa persona diga, lo está diciendo en representación tuya. Y esa persona no eres tú, pero es como si fueras tú. ¿Lo tenemos claro? ¿Sí o no? ¿Ah? No, tú ya le diste un poder, una autorización. Esa persona te representa. Lo que diga o piense en ese momento en representación tuya, tú le diste la autoridad. Tú le diste la autorización. Entonces, ¿qué es lo que el Eterno hace para poder entender esta expresión de Colosenses 2:9? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aquí es donde surgen preguntas, congregación, que usted tiene que estar listos para responder. Por ejemplo, ¿cuál es el puesto del Mashiach frente al Eterno ahora que no lo consideramos Eloa? Ahora que no lo consideramos Dios. ¿Cuál es el puesto del Mesías? Pero yo también soy hijo. ¿Recuerdan la clase del miércoles? ¿Cuántas cosas dice el judaísmo que son preexistentes? ¿Cuántas? Muy mal. ¿Cómo así que en su cuerpo habita toda la plenitud de la divinidad? ¿Cómo así? Porque eso es lo que dice el texto. En él habita corporalmente, es decir, que en su cuerpo habita toda la plenitud. ¿Cómo así que en su cuerpo habita toda la plenitud? Si el Mashiach no es Dios, no es Eloa, ¿cómo puede habitar en él toda la plenitud? ¿Cuál es el secreto para responder? El secreto está en entender que aunque no es la divinidad, en él habita la divinidad. Esos son conceptos hebreos profundos. Por eso el judaísmo no tiene idolatría. Nosotros sí. Porque desde que nacimos nos llevaron por el camino de la idolatría. ¿O no? Claro. Cuando mi hijo tenía 7 años y lo llevábamos a la iglesia, él me decía: papá, pero es que el Eterno es uno. Y yo lo miraba y le decía: ¿qué me estás diciendo? Y estudiaba en un colegio cristiano y los pastores nos llamaban: mire, por favor, controle a su hijo porque su hijo tiene unas ideas raras. Claro, ¿cuáles eran las ideas raras que tenía mi hijo y que yo no podía ver por estar nublado? Que el Eterno le había revelado a él, al igual que a Abraham, que él era uno, sin segundo, sin tercero. Que la palabra Trinidad no aparece ni una sola vez en toda la Escritura. Que cuando dice hagamos, bajemos, pueden ser 3, 4, 100, 10.
no 3. Que en Éxodo capítulo 7, verso 1 dice, el Eterno dirigiéndose a Moshe le dice, y ahora yo te hago Dios para Faraón. Entonces se dañó la Trinidad porque se volvió un cuarteto, porque entró Moshe a ser Dios. Explíqueme eso. ¿Cómo podemos entender eso? Teniendo muy claro estos conceptos hebreos, de que aunque no es la divinidad, en él habita la divinidad. Y hay un ejemplo que les traía para dejárselo más claro, y se los voy a resumir porque no hay tiempo. La vida de Sansón, Chinchón. ¿Recuerdan a Sansón o no? Un hombre, ¿verdad? Dame la siguiente, por favor. Un hombre. En ese hombre habitó la presencia de Hashem. ¿Y cómo se mostró esa presencia? Por la fuerza física. ¿Ok? Y entonces nos cuentan las películas que su fuerza radicaba en el cabello. Y que su novia o esposa, o como usted la quiera llamar, le cortó el pelo y le quitó el poder. Eso es descontextualizado. Porque la fuerza de Chinchón no radicaba en el cabello. La fuerza de Sansón radicaba en que tenía un voto, en que el Eterno desde el vientre de su madre lo separó. Dame la siguiente, por favor. Esa. Mire lo que dice aquí. En este caso, su nazareato fue impuesto divinamente, es decir, para cumplir una misión única en el proceso de la redención de Israel. Su vida estaba ligada a su misión divinamente asignada. Es decir, que encontramos en la escritura el nazir voluntario y el nazir que ha nacido como nazir. El caso de Sansón es que nació como nazir. ¿Sí entienden qué es un nazir? Un nazir no es nazareno. No confundan eso. Mire, nazareo no lo confunda con nazareno. Son dos cosas distintas. Ser nazareo es un voto. ¿Y cuál es ese voto? Que usted se abstiene de licor y no se corta el cabello. Entonces, no era que la fuerza de Sansón estaba en el cabello. Y muchos locos decían, no, es que yo no me puedo cortar el cabello porque ahí está la fuerza. Y gaste tratamientos en el pelo. No, el secreto estaba en donde, en el voto. El Eterno lo escogió a él para hacer un voto. Y eso se llama ser un nazir, ser parte de un voto que es el voto nazareo. Él no podía dejar pasar navaja sobre su cabeza, ni entrar en contacto con un cadáver, ni beber nada que proviniera de la vid. No podía. ¿Por qué no podía? Porque así el Eterno lo había designado. ¿Y cómo se manifestó la presencia divina en Sansón? Dándole una fuerza descomunal. Entonces, ¿qué ocurrió cuando Dalila le corta el cabello? No es que la fuerza estuviera en el cabello, es que falló a las exigencias del voto. Y por haber fallado al voto, ¿qué ocurrió? Volvió a ser un hombre normal. Dame la siguiente y terminamos. Mire esto. Y aquí está la enseñanza para nosotros. Es aquí donde hay una gran lección. Escuche esto que le voy a decir esta mañana. Hay ocasiones en nuestras vidas cuando directamente no violamos los pactos, pero abrimos una puerta para que otros tengan acceso íntimo a esas provisiones del pacto y nos causen que las violemos. Muchas veces usted está esforzando por cumplir la Torah, por obedecer la Torah, por ser parte de los pactos. ¿Cuáles son los pactos? El pacto con Noah, el pacto con Abraham, el pacto con Moshe, el pacto con Yeshua. Si usted no sabe de qué le estoy hablando, pregunte. Y muchas veces, por no cuidarla sin huesos y estar contando todo y estar hablando con quien no debemos, como le pasó a Sansón, esas personas nos hacen incurrir en pecado. Y violamos los pactos por otros. Porque resulta que una muy buena amiga nos invitó a almorzar a su casa. Pero yo sé que esa muy buena amiga come lo que se mueva.
Y ella simplemente dice, tú me lo das, yo me lo como, amén. Y ella cree que eso es correcto. ¿Qué tengo que hacer yo a la hora de ir a comer donde esa amiga? Llevar mi comida o invitarla yo a comer. Porque si no, no hay justificación delante del cielo para decir, ay Señor, es que ¿cómo le iba a decir no a mi amiga? ¿A quién sirve usted? Porque eso se trata de una boda, de un servicio. ¿A quién servimos? ¿Y cuál es su prioridad? Muchas veces, violamos los pactos por ser ligeros de labios, por no tener el carácter y la personalidad de anteponer nuestro servicio al Eterno que el agrado de los hombres. Y quiero contar esto personal para terminar. Tenemos un buen amigo aquí, un socio comercial, y nos viene invitando hace tiempo a compartir y siempre le decimos, claro, te esperamos en el restaurante kosher y ahí nos vemos y cenamos. No, quiero compartir con ustedes. Nos invitaron a un asado mañana. ¿Y sabe qué hizo? Yo te doy la tarjeta, por favor, compra todo kosher allá donde tú lo compras, para que puedan venir. Y han pasado 5 años desde que estamos aquí. ¿Qué lo llevó a él a tomar esa decisión? ¿Saben cuánto invirtió en el asado? Casi $500. Chorizo kosher, ribeye kosher, pastrami kosher, todo kosher. Para que mi familia y yo podamos estar tranquilos compartiendo con su familia. Porque yo le dije, yo voy, tranquilo, yo llevo mi comida. Mejor madera. ¿Cómo es usted frente a las cosas del Eterno? ¿Qué tanto cede usted? ¿Porque son sus hijos? ¿Sus hijos es Hashem? ¿Por qué su esposo? ¿Por qué su esposa? ¿Su esposo es Hashem? ¿Su esposa es Hashem? ¿Quién es realmente la prioridad en mi vida? Porque para Moshe era Hashem. Para Yeshua era Hashem. Y para mí, terminamos, congregación. Cuando se termina un sefer, dame la última. Cuando se termina un sefer, no les puedo explicar nada más, lo otro es vasija, algún día se lo explico. Cuando terminamos un sefer decimos, Hasá, Hasá, Bení Hasé. ¿Se pueden poner de pie, por favor? Y podemos decir juntos, Hasá, Hasá, Bení Hasé. ¿Qué significa? Sé fuerte y que seamos fortalecidos. Shabbat Shalom. Me disculpan el exceso de tiempo.